Bienvenidos a esta parte de la materia donde vamos a comenzar a ver al inversor de tensión. El inversor de tensión es un arreglo de llaves. Esencialmente es eso. Son 6 llaves, como muestro acá en la figura, totalmente, por ejemplo, ideales, que 2 llaves forman una rama y esa rama está directamente accionando a una bobina. ¿Sí? Acá he puesto 3 bobinas idénticas que tienen la misma impedancia, a que voy a llamar carga, mi carga trifásica. Son idénticas, entonces forman una carga balanceada. Y cada rama está siendo alimentada por una batería, podríamos decir, una tensión perfecta, digamos, equivalente a BD. Pongo acá BD mayúscula sobre 2 para partir esa fuente ideal, y vamos a discernir eso dentro de un ratito, ¿sí? Pero quiero enfatizar que estas llaves son ideales y al ser ideales son bidireccionales, es decir, puede entrar corriente por este borne como puede salir corriente por este borne, ¿sí? Es decir, puede entrar una corriente positiva al nodo A, tanto como puede venir corriente del nodo A. En la vida real, estas llaves ideales están formadas por IGBTs. Los IGBTs son unos transistores de potencia, los cuales tienen a la entrada, accionadas por un gate, el cual es un capacitor, es decir, una entrada de MOSFET. Y a la salida tienen implementado un bipolar. Pero como todo bipolar, nosotros sabemos que es una llave unidireccional, ¿sí? Cualquier transistor es una llave unidireccional. Por tanto, necesitamos alguna manera de revertir la corriente sobre la llave cuando, por ejemplo, la misma está apagada. La implementación física de este tipo de junturas hace que inherentemente se forme un diodo de cuerpo. Este diodo de cuerpo es el que tenemos acá, el body diode, y que de alguna manera nos facilita esa bidireccionalidad en la llave real, ¿sí? Ahora, si vemos un módulo, ¿sí? Este es el último módulo sacado por el fabricante Fuji, que es un módulo que soporta 3300 volts y puede circular un total de 1500 amperes, 1,5 kiloamperes, 3,3 kilovolts, ¿sí? Julio del 2020. Desde luego, y se los dejo como tarea para el hogar, busquen el datasheet, que es muy nuevito, de Fuji, y van a ver cómo con esto pueden implementar medio inversor. Ya lo vamos a discutir en detalle. Bueno, a nosotros lo que más nos preocupa en esta materia es de alguna manera el modo de accionamiento, también llamado llaveo, es decir, de alguna manera cómo generamos una forma de onda de corriente sobre esos inductores y de qué manera podemos prender y apagar las llaves para lograr que esa forma de onda sobre esos 3 inductores, que podrían ser, por ejemplo, los 3 inductores que forman parte de un motor a inducción, por ejemplo, que esas corrientes sean lo más senoidales, lo más amistosas a la máquina posible, que podríamos pensar serían formas senoidales, ¿verdad? Y de ahí un poco la palabra inversor, la idea de invertir, es decir, de tener una fuente continua, B sub D, a la entrada, y de que a la salida tenga una forma de corriente alterna. Uno hubiera pensado, bueno, Sergio, pero a mí realmente lo que me interesa es tener una tensión de alterna. Es que si voy a pensarlo, tengo una fuente de tensión, en este caso B sub D, y la única manera de poder activar con llaves
la salida es esa activación, es a través de convertir tensión a corriente. Y la única manera de hacerlo, de manera que lo haga con una activación discontinua, es decir, encendido y apagado, es si nuestra carga son inductores, ¿sí? Entonces ahí están los elementos fundacionales del convertidor: la fuente, las llaves y la carga, que netamente es inductiva. Desde luego que puede tener una componente resistiva, por ejemplo, pero en lo que va de la materia nos vamos a dedicar a inversores cuya carga sea netamente inductiva. Y otro detalle que no me quiero olvidar es también que durante esta primera parte vamos a analizar sistemas de secuenciación, ¿no? Sistemas de accionamiento. Ya veo, como les decía, que en general los conocemos. Vamos a ver el más básico hoy, y a partir de ahora que conocemos de alguna manera el más simple de los métodos, vamos a clase vamos a elaborar un poco más estos métodos de accionamiento hasta llegar a los métodos de accionamientos que hoy se utilizan en, por ejemplo, los variadores de velocidad, que es un componente que está en toda la industria de procesos, en toda la industria alimenticia, en cualquier lugar donde haya una bomba, haya una máquina, un accionamiento, un motor de inducción, hay un variador de velocidad. Bueno, entonces, vamos a tratar de mover a nuestra máquina. Vamos a pensar que nuestra carga es una máquina. Acá vuelvo a poner el variador de velocidad como lo veíamos, el inversor como lo veíamos hace unas filminas atrás, y tenemos nuestras llaves. Aquí ahora noten que denomino 135, 462 para tener un secuenciamiento ordenado en función ahora a las cargas, ¿sí? A la carga que vamos a tener, que va a ser o vamos a intentar que sea unas 3 corrientes alternas desfasadas, ¿sí? Porque si tenemos una máquina, vamos a querer 3 corrientes desfasadas 120 grados. Si la tensión es, si la corriente, si la máquina tiene 3 bobinados idénticos, ¿sí? Como es el caso de todas las máquinas de inducción, por lo menos las industriales. Entonces, más allá de cómo las nombro, de cómo las enumero, vamos a pensar en que cada estado de cada llave puede ser binario, es decir, o la tengo abierta a la llave, por lo cual no circula corriente, o la cierro, y en ese caso sí circula corriente por esa llave. Entonces tengo, en primer momento, si tengo 7, perdón, en ese primer momento si tengo 6 llaves, tengo 8 estados posibles. ¿Por qué? Porque tengo 2 al cubo, ¿sí? 8 posibilidades. ¿Cuáles son? Las vamos a analizar como por rama, como veníamos haciendo. Bueno, vamos a ver el estado 7, por ejemplo. El estado 7 es todas las llaves cerradas, superiores cerradas. SA, SB, SC. Si una llave está abierta, en ese caso yo, por ejemplo, he decidido esta lógica de acción, la cual es una lógica positiva, y por ejemplo un negado, ¿sí? Una barra encima de la variable, indica, por ejemplo, que esa llave está abierta. Entonces, SA, SB y SC negado, es decir, el estado 6,
es 6 porque es 1, 1, 0. Es decir, la llave superior de la rama A está cerrada, por lo cual está abierta, ¿sí?, la llave 4. La llave en la rama B, la llave 3 está cerrada, por lo cual la llave 6 tiene que estar abierta. Y la llave 5 está abierta, por lo cual la llave 2 está cerrada. Esta, esta situación de que uno esté abierto y otro esté, la conjugada esté cerrada, por ejemplo, es porque acá tenemos una tensión, ¿sí? Generalmente es una tensión muy alta, o la salida del rectificador no controlado, por ejemplo. Y entonces, obviamente, si yo cerrara las dos llaves, tenemos un corto. No queremos tener un corto. Entonces, la primera regla que nos viene naturalmente es que no puede haber dos llaves cerradas en una misma rama. Entonces, naturalmente, nos queda esta complementariedad, el cual, digamos, en modo binario nos viene perfecto, ¿sí? Un 1 significa que la llave superior está cerrada, y al mismo tiempo que la llave inferior está abierta, ¿sí? Bueno, tenemos 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, todos los estados. En total, 7 estados. Esto me va a definir a mí, por ejemplo, las tensiones de fase. Es decir, a medida de que yo evalúo distintos estados, son distintos estados que puedo aplicar a mi carga trifásica, VA, VB, VC, que a su vez se formarán determinadas corrientes y su A y su B y su C, ¿sí? La idea no es tener un método estático, ¿sí?, es decir, dejar un estado todo el tiempo, sino que la idea es pasar, de alguna manera tener una secuencia para pasar de estado a estado, de manera de que se forme una corriente al menos pseudo sinusoidal. ¿Qué pasa entonces con esas tensiones, lo que llamamos tensiones de fase? Es decir, me tomo un minutito más. El neutro, que de vuelta, como dijimos en las primeras filminas, no está conectado al centro, el centro de generación, que yo acá puse 0, sino que el neutro está flotando. Y es así en todo, por ejemplo, variador de velocidad que uno va a conectar a un inversor. Siempre ese neutro está flotando, ¿sí? Vamos a demostrar después en un rato donde hay una tensión, y una tensión importante, entre ese neutro y ese centro, ¿sí?, de generación. Tratemos ahora de encontrar las tensiones de fase, es decir, B sub A con respecto al neutro de la máquina, B sub C y B sub C sub N. Para eso yo lo que hago es analizo estado por estado, ¿sí? Hago un circuito equivalente de cómo está la fuente, ¿sí?, accionando sobre mis inductores, ¿sí?, que acá, bueno, ejemplifico con un Z sub L y digo que las tres son iguales, desde luego, con la premisa que dijimos hace unos instantes. Y entonces, cuando tengo VD aplicando toda la tensión, por ejemplo en el estado 4, recuerdan que en el estado 4, vamos un instante antes, teníamos la llave 1, la rama 1 estaba en 1 y la rama B y C estaban en 0, ¿sí? Es decir, tengo conectado solamente la llave 1, desconectadas la llave 3, la llave 5 y conectadas la llave 6 y la 2 en la rama B y C. Eso hace que estas dos impedancias estén de alguna manera a tierra, ¿sí?, a la tierra de la fuente. Bueno, no hay problema. Calculamos toda la corriente, excepto que acá tengo dos
un paralelo de dos impedancias que son idénticas, entonces obviamente me queda ZL sobre 2. Eso hace que esta tensión con respecto al neutro esté en 2/3 de esta B sub D y cada una de estas impedancias estén soportando 1/3 de esta tensión B sub D, pero con el signo contrario, ¿sí? Así formo todos los estados. Es claro que en el estado 7, ustedes noten que están todas las llaves encendidas superiores, pero no tengo ninguna corriente, no tengo tensión sobre las impedancias, ¿sí? Lo mismo que si cierro todas las llaves superiores y abro todas las llaves inferiores, el caso del estado 0, ¿sí? A estos dos estados, al estado 0 y al estado 7, les llamamos estados nulos, porque son estados que no aportan corriente sobre la carga. En cambio, los estados 1 al estado 6 son estados activos. Más allá de eso, a mí en lo personal me gusta mucho la notación matricial para las tensiones y las corrientes en el inversor de tensión. Y si ustedes lo ven, van a ver un tercio, ¿sí? Hay un tercio de la tensión de continua que está siendo factor común en todos estos términos. Yo lo que hice acá fue sacarlo y tengo una matriz de activación, se le conoce en la bibliografía, de las llaves, en este caso de SA, de SB y de SC. ¿Sí? Esta notación hace, útil algunas cosas que vamos a ir mirando después, así que la dejamos en un lugarcito, ¿sí? Es bastante simple de entender. Bueno, otra cosa que tenemos con la que podemos jugar, digamos, y es algo que nos va también a servir en las clases subsiguientes, es dar una definición de lo que nosotros llamamos vectores espaciales, ¿sí? Para el cual vamos a tener una transformación que denominamos directa e inversa para pasar a vectores espaciales y para luego tener poder trabajarlo matemáticamente, y para lo cual vamos a requerir una representación de estas tensiones de salida, ¿sí? Ya sean de fase o de línea, con respecto a la fuente, ¿sí? ¿Qué es exactamente un vector espacial? Entonces queda la pregunta, ¿qué es un vector espacial? Un vector espacial es una representación. Nuestro inversor, en el modo en que lo estamos trabajando, va a producir ciertos valores, ciertos vectores espaciales fijos. Esos valores son fijos, inamovibles. Necesitamos comprender qué es lo que está produciendo. Ya acabamos de ver hace unas par de filminas, vimos cuál es la tensión de cada una de esas ramas. Pero vamos a ver si podemos, a través del método de vectores espaciales, dar un entendimiento espacial, si se quiere, de estos vectores. Este es el resultado, pero para eso voy a utilizar el texto de nuestro libro, donde voy a poner acá la definición de vectores espaciales. Noten ustedes que en la definición tenemos un vector x, el cual multiplica un vector fila y multiplicado por un vector columna. Este vector columna, XA formado por XB, XC, es una terna trifásica, como nosotros la conocemos, ¿no? Seno o coseno de tres tensiones, por ejemplo, desplazadas en
desplazadas en fase 120 grados. ¿Sí? La clásica tabla trifásica que tenemos, por ejemplo, con amplitud unitaria. ¿Sí? Y el vector fila es una fila de 3 componentes. La primera fila tiene un 1, la segunda fila tiene un versor e a la j 2 tercios de pi, y en la tercera fila tenemos un versor e a la menos j 2 tercios de pi. Digo versor porque tiene módulo unitario, ¿no? Entonces, la transformación de vectores espaciales me asegura que esta t, digamos, esta transformación multiplicada una terna trifásica me produce un nuevo vector en el campo transformado al que llamamos espacial, porque puedo graficarlo a través de notación binómica. ¿Sí? Una notación binómica es una de la cual tenga un módulo y una fase. Tan simple como eso. Ahora, hice un pequeño ejemplo donde van a encontrar que además de esta transformación también se requiere un ajuste de la ganancia, por decirlo de otra manera, un ajuste de la amplitud que tenemos en los vectores. En este caso, el ajuste de la ganancia es un 3 medios de k. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Vamos a, por ejemplo, tomar el vector, si ustedes se acuerdan, el estado 4, que hace unas filminas atrás discutíamos, tenía al inversor en un estado donde la rama A estaba conectada a BD y las ramas D y C estaban conectadas a menos B sub D. ¿Sí? Y se acuerdan que 2 tercios de la tensión caían sobre la impedancia casi inductiva de L sub A, y 1 tercio de la tensión caía sobre las inductancias, las impedancias de C y de B. En ese caso, esas eran menos 1 tercio, debido a que estoy con la tensión negativa, ¿sí? Con respecto al neutro, ¿no? Bueno, si yo vengo y escribo eso de esta manera, con notación en vector columna, y lo multiplico por este versor, me queda 2 tercios de B sub D menos, ¿sí? Multiplicado por 1, menos 1 tercio de B sub D multiplicado por el fasor que va a la E a la J 2 tercios de pi, menos 1 tercio de BD por E a la J de menos 2 tercios de pi o 4 tercios de pi, lo mismo. Hago las cuentas, ¿sí? Y me queda que este vector es 2 tercios de B sub D. Es decir, el módulo de B sub, el módulo del vector en el estado 4 es 2 tercios de B sub D. Es decir, gráficamente lo que tengo es un vector apoyado sobre el real de 2 tercios de B sub D más la suma vectorial de un vector que está a 60 grados y mide menos 1 tercio de B sub D, o sea que va para allá, y otro que mide menos 1 tercio y va hacia abajo, en este caso 300 grados. ¿Sí? Si hago la suma vectorial, estos se cancelan, me queda directamente 2 tercios de B sub T. Si hago esto en cada uno de los estados, voy a notar lo siguiente. De los 8 estados, 6 estados, casualmente los que aportan movimiento, es decir, quiero decir con esto lo que tienen dinámica,
los que hacen que la corriente se mueva en la carga, están ubicados alrededor, ¿sí?, en un círculo de módulo 2/3 de B sub del. Por ejemplo, el módulo 1, 0, 0, el vector 1, 0, 0, que es el vector 1, está acá, es el estado 4. Y ahora fíjense que cada estado, por ejemplo el estado 4, es la codificación binaria, ¿sí? 1, 0, 0 en código binario es 4. 1, 1, 0 es el estado 5, ¿sí? Eso es... perdón, 1, 1, 0 es el estado 6. 1, 0, 1 es el estado 5. Lo que tiene de interesante es que de alguna manera hemos codificado los estados con un número. Y cada uno de estos vectores están espaciados unos 60 grados, ¿sí? Pero otra cosa interesante es que los vectores nulos, ¿sí?, tanto el 0, 0 como el 1, 1, 1, mapean al mismo lugar, es decir, al 0. Los vectores espaciales que no aportan, es decir, que no tienen dinámica, que no mueven la corriente en la carga, son estrictamente 0. Pero hasta ahora lo que hemos hecho, hemos logrado un sistema de representación. Pero dijimos que el objetivo, de alguna manera, más importante que tenemos en el inversor de tensión es poder tener una tensión fluctuante en la carga, de manera de que, por ejemplo, si esta carga es una máquina, yo tenga un movimiento, ¿sí? Yo pueda activar, mover la máquina para un lado, para el otro, la pueda parar. Nos falta un método de accionamiento, ¿sí? Un método de accionamiento es alguno que me diga, bueno, ahora las llaves necesito prender, por ejemplo, el estado 1, después el estado 2, necesito parar, ¿sí? Ya nos dimos cuenta que la más básica de las reglas, es decir, que todas las llaves superiores no estén prendidas al mismo tiempo que la llave inferior, porque si no me produce un corto, tenemos otra regla que es otra regla básica, y es que el estado de una rama cambia una sola vez por ciclo. Esto da lugar a una conducción de 180 grados, ¿sí? Lo cual es lógico. Si no, estaría activando, prendiendo y apagando todo el tiempo las llaves, y eso sinceramente no produce una secuencia que sea útil. Y la otra, que ya sabemos por apreciar la terna trifásica, es que cada una de estas ramas tiene que estar desplazado 120 grados. Si yo hago eso, entonces es fácil aplicar al sistema a la carga una tensión alterna trifásica. Hemos creado con el inversor de tensión una alterna trifásica. Vamos a hacer una simulación ahora y de paso les muestro cómo simular un inversor con este tipo de secuenciación, y vamos a mirar los resultados. Vamos a tratar de juntar todo lo que hemos estado aprendiendo y llevarlo a la simulación. Entonces lo primero que dijimos es que nuestro secuenciamiento tenía que ser de tal manera de que las llaves de arriba no estén prendidas al mismo tiempo que estén prendidas las de abajo, ¿sí?, para no producir un corto. Tengo que tener una activación cada 180 grados para producir un ciclo, digamos. Y esas tres señales, en este caso esas tres ramas, tienen que estar desfasadas 120 grados, ¿sí? Ya sea ese desfasaje positivo para que, por ejemplo, la máquina vaya en un sentido, o menos 120 grados, por ejemplo, para que la máquina vaya en otro sentido. Pero bueno, ¿cómo logro eso? Bueno,
yo tengo mi método. Mi método, bueno, un método básico podría ser una tabla, ¿verdad? Una tabla muy grande de que en el tiempo me dijera qué hacer. Bueno, pero otro método es, por ejemplo, utilizar tres tensiones desfasadas 120, menos 120 y 0, ¿m? Con una determinada amplitud, con una determinada frecuencia. Esas tensiones van a ser comparadas por tres comparadores ideales, ¿sí? Entonces acá lo que voy a obtener es voy a obtener cuando la señal es mayor que 0, por ejemplo, y voy a obtener un 1, este es un comparador, voy a obtener un 1 a la salida, para que el sistema, si si la señal es positiva, voy a tener un 1. Si la señal es negativa, voy a tener un 0. ¿Sí? O sea que estoy convirtiendo en cuadrada esta señal senoidal. Ustedes me dirán, ¿por qué poner 1000? No hay ningún problema. Puedo poner 1, puedo poner 10, puedo poner 500, cualquier cosa. ¿Sí? Lo importante es que eso sea superior a 0. Pero esta señal es la misma desplazada y a su vez la tercera es la misma desplazada. Puedo haber usado directamente un módulo, un generador trifásico, exactamente lo mismo. A estas tres señales le llamo B1, B2 y B3, ¿sí? Para no confundirnos. Es decir, rama 1, rama 2 y rama 3. A las llaves, que acá en este caso he usado IGBTs, las mismas ya tienen un diodo de cuerpo, un diodo de rueda libre, para hacer que estos IGBT sean bidireccionales. Cada controlador, vamos a decirlo, cada disparador, acá se llaman on controller, ¿sí? Controlador de encendido. Tengo que acordarme de tener un negador, ¿sí? Una puerta NOT que me niegue, por ejemplo, la llave de abajo. Es decir, cuando acá venga un 1, el 1 directamente activa la llave superior y la misma es negada y apaga la llave inferior. ¿Sí? Con esto me aseguro la complementariedad, es decir, que no tenga las dos llaves encendidas al mismo tiempo. Con esto me aseguro tener los 180 grados y con los 120 grados me aseguro tener una onda desplazada, la alterna trifásica, 120 grados. ¿Cómo va a ser esa onda? Bueno, vamos a ver. Acabo de poner dos fuentes de 100 volts, ¿sí? Acabo de ponerle un centro, el 0 es el centro de la fuente, simplemente para que no sea fácil de entender ahora la simulación. Podría haber perfectamente haber usado una sola fuente de BD igual a 200 o a 500 volts, que es lo que vamos a usar en la realidad. Y con respecto a la carga, puse una sola carga trifásica, las cuales los flags de corriente están encendidos. Con esto le digo a PESIM que la corriente no solo la compute, sino que también me la grabe en el archivo para poderla ver. Sino que, aparte de que sea netamente inductiva, la impedancia de carga, también he puesto una pequeña resistencia. Esa resistencia la pongo simplemente para que cuando las condiciones iniciales del simulador hagan converger inicialmente a 0, ¿sí? Drenen cualquier condición inicial que no sea nula, porque si la resistencia no es 0 en este tipo de, si fuera ideal, por ejemplo, inductiva ideal, entonces los primeros segundos incluso de la simulación me quedarían con un offset, con un desfasaje, de manera de cancelar esa, de alguna manera, energía espuria, pero, ficticia, porque este es un simulador, cuyas condiciones iniciales pueden ser cualquiera a la hora de resolverlo. Pongo una resistencia para que esa energía se drene, ¿sí? Bueno, y luego puse unos medidores diferenciales
para poner BRST, BSR y BRT, ¿sí? Como si fuera vamos a ver una terna, ¿sí? Una diferencia de tensión en una terna normal. Bueno, vamos a ver lo que da. Bien, ¿qué tenemos? Nuestra terna de corrientes parece triangulares, parece cualquier cosa menos una senoidal. Bueno, la verdad que es lógico. ¿Por qué? Porque estamos activando a estos inductores casi totalmente puros con señales cuadradas. Es lógico. Claro, mi señal cuadrada es provista por el inversor, el cual en un momento pone 200 volts, luego pone 0, ¿sí? Es decir, que hay tres niveles, y luego pone menos 200 volts. ¿Por qué tiene tres niveles? Porque estoy haciendo la diferencia. Nuevamente, esto es BSR, BRST y BST. Es decir, estoy haciendo la diferencia entre las tensiones, estoy sacando efectivamente las tensiones de línea, y las tensiones de línea tienen tres niveles, porque en algún momento son iguales y es cero. Las únicas tensiones que son senoidales acá son las tensiones a las que yo estoy comparando, es decir, tensiones de baja señal, ¿sí? De baja potencia, si se lo quiere, que estoy utilizando acá como para generar. Esto podría ser, por ejemplo, la salida de un microprocesador, donde acá yo puse una tensión BP1 y esa puede ser una tabla en un microprocesador o puede ser un Arduino, por ejemplo, y acá puede haber un volt saliendo del Arduino de un DAC, por ejemplo, y siendo comparado, ¿sí? Tan simple como eso, es una señal. Pero esa señal es la única que voy a ver de forma senoidal en el inversor de tensión. Ahora, ¿qué les parece a ustedes cómo resultaron, digamos, las cosas? Es decir, ¿tengo lo que pretendía? Bueno, yo pretendía una señal senoidal. No tengo la señal senoidal, tengo una señal triangular, pero estos trapezoides que están formando mi corriente son ciertamente, es decir, pueden hacer funcionar una máquina de manera correcta, es decir, puedo tener una señal desplazada en el tiempo, en este caso tres señales desplazadas en el tiempo, en este caso la tensión, a partir de una tensión discontinua, a partir de una tensión que es rectangular. La realidad es esa. Ahora, si volvemos a mi resumen, mi filmina de resumen, las tensiones de fase, y bueno, si yo las computo con respecto a ese cero, ¿sí? A ese cero, a ese punto medio de la generación, desde luego que son señales cuadradas. Lo único que estoy haciendo es poner BD sobre 2 o menos BD sobre 2 sobre cada una de las ramas. Pero las tensiones de línea, lo interesante de esto, es que las tensiones de línea efectivamente, de provenir de dos niveles, tengo un tercer nivel más, ¿sí? Por tanto, la tensión de línea adecuadamente traspasada, desfasada, mejor dicho, puedo llegar a tener ahora una señal, una forma de onda de corriente, sería lo más correcto, pseudo sinusoidal, ¿sí? Las tensiones de fase, si las hago con respecto al neutro y empiezo a computar, como hicimos en unas filminas previas, cada uno de esos estados, tengo los 2 tercios de B sub D, 1 tercio de B sub D. Nótense que no hay 0, pero tengo menos 1 tercio de B sub D y menos 2 tercios de B sub D. Es decir que efectivamente, con respecto al neutro de la máquina, tengo 4 niveles, ¿sí? Esto no está tan mal, digamos. Tener este tipo de tensiones de fase a neutro no está mal. Y si ahora gráficamente computo este punto, digamos, el offset o el cero de cada una de esas tensiones de fase a neutro con respecto a las tensiones de fase a cero en la fuente,
tengo una tensión dándome vuelta entre neutro y el cero de la generación de un sexto de B sub D. Esta es la razón por la que yo no puedo conectar el neutro al cero, ¿sí? A modo de conclusión de esta parte, puedo decir que estas reglas funcionan, ¿sí? Resulta en un sistema de secuenciamiento de los 6 estados activos. Noten que no usamos ningún estado nulo, es decir, la corriente no se va a cero, ¿sí? Estoy poniendo estados activos todo el tiempo, de manera que la corriente se desplace continuamente en la carga, ¿sí? A este modo se lo conoce como modo de accionamiento justamente de 6 pasos, ¿sí? O también se lo conoce como modulación natural. Otros métodos que vamos a ver más adelante lo hacen de distinta manera, lo hacen por ahí más eficientemente, vamos a tratar de ir entendiéndolos de a poco, ¿no? Pero este método de 6 pasos, lo vamos a volver a mencionar más de una vez, de manera de comparar esos otros métodos que vamos a ver más elaborados con respecto a este método, si se quiere, más básico o más primitivo, ¿sí? Una característica que a mí me interesa que observemos es el valor RMS. En la simulación, yo utilicé un módulo, no lo mencioné, pero utilicé un módulo de PESIM que, dada una tensión de línea, la diferencia entre dos, por ejemplo, me obtiene el valor RMS, ¿sí? Lo interesante es que si nos ponemos a observar la señal, por ejemplo, de línea, B a B, por ejemplo, vamos a observar que es una señal cuadrada y es relativamente fácil de sacar el valor eficaz, ¿sí? Simplemente tengo que aplicar la definición 1 sobre el periodo de la integral de B a B. Acá lo hice. Y notar que el valor eficaz me dio raíz de 2/3 de B sub D. Eso es 0,881 de B sub D. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si yo tengo una terna trifásica rectificada, tengo mis famosos 513 volts de promedio, entre comillas de continua, es decir, una continua más un ripple, rectificados, y eso lo puedo utilizar para mi inversor de tensión, ¿verdad? Si hago las cuentas, ¿sí? Como hicimos en rectificación controlada, me da que si yo tengo una terna trifásica de 220 clásica, tengo 514,6 volts, ¿sí? Acá les hice la cuenta acá abajo. ¿Pero qué significa esto? Que la terna trifásica, ¿sí? Me va a producir un valor en la máquina de 420 volts RMS. Ustedes dirán, bueno, está muy bien, estamos de alguna manera, estamos bárbaros. Sí, pero si ustedes piensan que esa terna, esa carga fuese un motor, estamos complicados, porque un motor está diseñado industrialmente para tener 380 volts de valor RMS. Entonces, pasarnos por un determinado valor va a detrimentar, digamos, la vida útil de esa máquina, y en especial podemos llegar a dañar la aislación, ¿sí? No está preparado para 300, no está preparado para algo más de 380 volts, ¿sí? Desde luego que hay siempre un margen, pero 420 volts, ni hablar de que está preparado para una tensión sinusoidal, y yo estoy aplicando una tensión cuadrada. Estoy obteniendo corrientes pseudo sinusoidales, triangulares,
pero están lejos de ser sinusoidales y, por cierto, la tensión a la que ataco el motor son cuadradas. Y al ser cuadradas, tenemos un valor de RMS, como decíamos, de 420 volt, que sería un 10,5% más de lo que esa máquina, para la cual esa máquina fue diseñada, ¿no? Bueno, ahora me interesa, esto es una comparativa que introduzco acá, que es simplemente lo que llamamos la ganancia del inversor, que es ese 0,81, es decir, el valor de RMS sobre el valor de B sub D. El cociente entre los dos me da este factor de mérito, ¿sí?, que llamamos ganancia del inversor. Me interesaría realmente ver ahora el tema de la distorsión. Es decir, ustedes ya lo habrán visto en la simulación. Yo espero tener una tensión sinusoidal, espero que las corrientes sean sinusoidales, que es realmente lo que más me importa. No tengo ninguna de las dos. Tengo tensiones cuadradas en las fases, en los bornes de la máquina, y encima tengo una tensión triangular, ¿sí? Una manera de hacer el THD es, obviamente, poder plantearlo por definición. Es decir, el THD por definición sería el valor cuadrático, valor de RMS cuadrático en cualquiera de la línea, de cualquiera de las tensiones de línea, por ejemplo acá AB puse, y menos el valor RMS, el valor eficaz de la fundamental, ¿sí?, al cuadrado, sobre el valor de la fundamental, el valor RMS de la fundamental. Pero también existe otra manera de encontrarlo, y es efectivamente computar esta ecuación, o sea, la sumatoria de todas las armónicas, de los valores cuadrados de todas las armónicas, dividido el valor de RMS de la fundamental. Yo, para que ustedes tengan una noción de estas dos figuras de mérito, que ¿sí?, es la misma figura, pero noten que esta es una manera de obtenerla por definición, como decía recién, y la definición acá se puede aplicar, porque efectivamente es relativamente fácil obtener estos valores. Cuando estos valores no se puedan obtener, o matemáticamente sea imposible obtenerlo, lo vamos a tener que sacar a través de Fourier, ¿sí?, a través de descomponer cada una de las armónicas y computándolas discretamente, digamos, a mano, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago para obtener el contenido armónico, ¿sí?, para lograr computar ese B a B? Bueno, es necesario calcular los coeficientes de Fourier, como recién les decía, ¿no? En este caso, la tensión B a B, por ejemplo, tiene simetría. B a B es la que decíamos hace unos instantes cuando veíamos la simulación, que la tensión pasaba, o sea, la tensión de línea pasa por cero. Entonces tiene efectivamente tres niveles. Si esos tres niveles yo los puedo centrar alrededor del centro de ese cero, voy a tener una señal con simetría, ¿sí? Esa simetría la puedo utilizar para hacer menos cuentas en los coeficientes de Fourier. Por ejemplo, acá lo hice con la simetría, utilizando el coeficiente B sub n, ya que la sub n es 0 en el caso de tener simetría par. Esto es lo que da el coeficiente B sub n. Si obtengo la fundamental, voy a encontrar que B sub n vale 2 BD sobre pi por raíz de 3. Noten que si yo computo este coeficiente con respecto a B sub d, me da 1,1. O sea que efectivamente la componente fundamental es 1,10 veces
el valor de continua que yo ponga en la fuente. Si pongo 100 volts, tendré 110 volts de fundamental en cada una de las tensiones de línea. Si pongo 500 volts, voy a tener 550 volts en cada una de esas tensiones de línea. O sea que parece loco, pero el valor de continua, el valor de la primera armónica en sí, es mayor que la del bas de continua, ¿sí? Voy a hacer un dibujo acá que también está en el apunte, en nuestro libro, y van a ver dónde tengo el B sub A, ¿sí? La componente fundamental de B sub A. En este caso yo había aplicado de vuelta 200 volts en dos fuentes de 200 volts como fuente, y tengo la tensión de línea, esta que tiene 3 niveles, y en forma continua la fundamental. La fundamental, el pico de la fundamental efectivamente supera la tensión de fuente, pero eso es porque esta señal está conformada por un conjunto enorme de armónicos, ¿sí? Por eso acá he puesto el espectro de esa tensión de línea, de B a B, y ustedes observen, ¿sí? La computé normalizada, la grafiqué normalizada con respecto a B sub 1, ¿sí? Y B sub 1 era lo que me dio recién, 1.1 por BD. Pero claro, la razón de que esto sea así es que existe un contenido armónico que no es nulo, ¿sí? Todas las armónicas me están sumando un poco más de tensión, así como me suman distorsión, ¿sí? Esta distorsión es lo que me provoca tener una salida que, si bien su fundamental es esta senoidal que estoy mostrando acá, la realidad es que esta tensión cuadrada provoca una corriente totalmente triangular, ¿sí? Bueno, la otra manera de computar el THD es directamente computar cada una de esas armónicas y sumarlas, ¿sí? Por ejemplo, de esta manera. Yo elegí lo que ustedes han visto incluso en medidas como un estándar, es sumar las primeras 43 armónicas, que en general es lo que se utiliza en los multímetros, el multímetro de banco. En general, cuando te dice que es un true RMS meter, está efectivamente leyendo o computando 43 armónicas, ¿sí? Si yo utilizo esa lista, las armónicas me dan 28,88%. O sea que el factor de distorsión es altísimo, casi 29%, ¿sí? Si yo utilizo la definición de THD, utilizando ese B1, ¿sí?, que acababa de sacar recién, entonces me da 31,084. Este es el valor exacto, lo que nosotros llamamos valor analítico. Y solo, lamentablemente, lo voy a poder sacar para el método de accionamiento de 6 pasos, el que vimos hoy. A medida que pasen las clases, siempre vamos a tratar de conseguir el THD de los distintos métodos que hagamos, y vamos a comparar de tener siempre el THD, un THD efectivamente menor, ¿sí?, a este valor que va a ser el máximo valor que tengamos. Que, a pesar de que no hay contribución en las armónicas pares, ¿sí?, ni impares, múltiplos de 3, porque tengo un sistema trifásico, la distorsión armónica producida por el inversor en este método de secuenciación es realmente muy, muy grande, ¿sí? 31% es una distorsión altísima. Sin embargo, es lo que tenemos. Realmente, de acá en más, vamos a ver métodos que efectivamente logren achicar este valor.
A modo de conclusión y para darle un cierre a la primera clase de inversores, bueno, hemos visto, hemos simulado el modelo de operación de 6 pasos, el cual de alguna manera acciona a las llaves de manera fija y mantiene este decalado de 120 grados, ¿sí? En nuestro caso, en vez de hacer una tabla, pusimos un comparador y utilizamos un generador senoidal desfasado, 3 generadores senoidales desfasados, y con eso conseguimos todo, ¿sí? Hay un detalle que es interesante que es interesante de notar, es que a muchos de estos sistemas se los llaman moduladores, ¿sí? Sistemas de modulación. Por ejemplo, el más conocido de todos es PWM, Pulse Width Modulation, modulación por ancho de pulsos, el cual va a variar el ancho de los pulsos. Lo vamos a ver en próximas clases. Pero este sistema que vimos hoy, ni siquiera puede decirse que es un sistema de modulación, porque efectivamente la salida es fija, es decir, ese B1, esa fundamental de tensión sobre la máquina, está fija y es producto de la tensión de entrada, de la tensión de fuente en este caso. Yo no puedo hacer nada para cambiar ese valor y mucho peor, por lo tanto no puedo modular, no puedo cambiar el valor RMS de la corriente, ¿sí? Esto es letal. Uno pensaría que, bueno, mira, no es tan difícil, puedo tener un rectificador controlado a la entrada, ¿sí? Y ese rectificador controlado darme una continua distinta y a partir de esa continua distinta poder tener una efectiva modulación de la amplitud, ¿sí? Una modificación de la amplitud de salida en tensión. Es una manera, no digo que no. Lo que pasa es que aumenta quizás una complejidad y existen métodos más eficientes. Los vamos a ver más adelante. Como a modo de resumen les dejo la complejidad muy baja del método, tiene un factor de distorsión alto, una frecuencia de conmutación fija, en este caso 50 Hz, lo cual es perfecto para las llaves. Digamos, las llaves a 50 Hz pueden absolutamente abrirse y cerrarse. Piensen que toda IGBT, el más básico de los IGBT, puede conmutarse a 20 kHz y los IGBT más eficaces y más elaborados tecnológicamente pueden conmutarse a 40 kHz, ¿sí? 40.000 veces por segundo. Estar con algo a 50 Hz se ríen, las llaves se ríen. Y acá pongo como controlabilidad este efecto de poder modular la salida, de poder cambiarle la amplitud. No puedo, ¿sí? Totalmente nulo es el control. El factor VAB sobre RMS sobre B sub D es 0,81 y la fundamental es 0,779, el valor que habíamos puesto hoy en la ecuación del valor RMS analítico, ¿sí? Y el valor de la fundamental sobre la continua de entrada es 1,1, ¿sí? Bueno, cualquier necesidad me mandan un mail, nos escriben al campus y nos van diciendo cómo vamos entendiendo un poco este tema y nos vemos en la práctica.